Christopher James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles y desearles un excelente día, excelente miércoles. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto saludarlos con este programa que lo seguimos transmitiendo desde casa. Recordemos que el coronavirus no se ha ido, que debemos de seguirnos cuidando desde casa, sana distancia, lavándonos las manos. Vaya, esto aún no termina y en la medida de lo posible debemos de quedarnos en casa sin hacer salidas innecesarias. Así que le doy la más cordial bienvenida al único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional. Y el día de hoy, como cada miércoles, los miércoles es de ustedes sabidos que tenemos programas ya muy temáticos en donde solo hablamos de una cosa, temas coyunturales, temas un poco más light, pero el día de hoy queremos dedicárselo a hacer un análisis sobre los 2 años de gobierno sobre hace 2 años de la victoria, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a 3 panelistas ya de Entre Generaciones, pero los 3 panelistas son simpatizantes o militantes del partido político del gobierno de Morena, y quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a la generación Baby Boomer, a Sergio González Rojo. Sergio, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Igualmente ustedes, un placer estar aquí. Gusto saludarte, Sergio. A quien representa a la generación X, a Cori Espinosa, también es docente y panelista de Entre Generaciones. Cori, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Gusto saludarte. Y a quien representa a la generación millennial, a mi generación, también internacionalista y panelista de Entre Generaciones, a Francisco Butey. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Christopher. Buenos días, compañeros Sergio y Cori. Muy contento de tener este segundo aniversario de la victoria popular. Pues efectivamente lo acaba de mencionar nuestro amigo Butey. Hace 2 años que ganó el presidente López Obrador. Hace 2 años que 30 millones de voluntades a nivel nacional determinaron que el presidente, después de 2 ocasiones anteriores de buscar la presidencia de la República, llegara a la presidencia de la República. Y hagamos un balance inicial entre ustedes 3 que son simpatizantes, que son militantes del partido político Morena, pero también busquemos tener una vena autocrítica y busquemos la forma en cómo, de manera crítica, autocrítica, pero sobre todo propositiva, podemos plantear un mejor país. Miren, algunas de las propuestas que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio en su campaña fue, iniciaré con algunos y para que hagamos un balance, impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto al 6% de manera anual, lograr la creación de 7 millones de empleos en su sexenio, distribuir con honradez el presupuesto público, crear una Policía Nacional Federal, pensión universal para los adultos mayores, ampliar el acceso a Internet en las escuelas para todas y todos los mexicanos, combatir la corrupción y con ello lograr ahorros de 600,000 millones de pesos para alentar al desarrollo, impulsar la vivienda y crear empleos. Aplicar la nueva política económica, reducir a la mitad de los sueldos, los sueldos de los altos funcionarios, incluyendo el presidente. Fortalecer el subsidio al campo, apoyar a las madres solteras, atención médica universal, combate a la pobreza, beca para los jóvenes de escasos recursos y acceso universal a la educación media y superior. Terminar con los monopolios que encarecen los altos precios y mejorar la calidad educativa, entre otros. Estas son las propuestas que dio el presidente hace 2 años en su campaña presidencial rumbo a ganar en el 2018. Y hago la pregunta, y el que quiera contestar inicialmente, ¿qué ha pasado a estos 2 años del triunfo sobre las propuestas que el presidente planteó y que 30 millones de personas le dieron la voluntad? Mira, si me permiten mis compañeros, quisiera iniciar, ¿verdad?, diciéndoles que iniciamos el desmantelamiento de un régimen de corrupción, de privilegios y de impunidad, como se ha estado viendo los importantes logros en este sentido en general. Se inició con la configuración de un estado de bienestar donde los sectores más desprotegidos, los sectores más pobres, estos sectores han sido favorecidos. Hoy actualmente un 70% o más de familias en México, de hogares de México,
reciben algún apoyo o más de un apoyo directo del gobierno federal. Hay una serie de reformas como la educativa, la energética, en el campo. Precisamente otra actividad importante en este sentido, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, que hoy se oficializará de alguna manera en Estados Unidos, entre otras cosas. Tenemos una serie de obras o de infraestructuras, grandes infraestructuras que van a significar trabajo y desarrollo para México, como están el Tren Maya, el Transísmico, la refinería Dos Bocas, entre otras cosas. Está la reforestación, millones y millones de hectáreas en México ya reforestándose, perdón, con las diferentes especies de árboles de las diferentes regiones de nuestro país. Y tenemos, aunado a todo esto, modificaciones a la Constitución que le dan sustento, solidez, ¿verdad?, a este Estado de Derecho en todos estos sentidos que hemos venido hablando Muy bien. y que tú Cory, has comentado. Muy bien. Cory, ¿qué más cosas se ha avanzado a estos 2 años del triunfo? Pues creo que muchísimo, sobre todo en la creación de las bases que van a sustentar la posibilidad de la realidad de un mercado interno. Es decir, se ha invertido en el campo, se está invirtiendo en los jóvenes, se está invirtiendo en los adultos mayores, se está invirtiendo en la sociedad más pobre y más vulnerable que se ha heredado de esos más de 36 años de neoliberalismo en México. Y además, creo que si nosotros nos pondremos a ver la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo, pues se ha tenido en México en promedio un crecimiento del 4% anual, este último año de un 6%. Hay que entender en los términos de que el crecimiento ha sido con desarrollo, es decir, implica necesariamente la redistribución de la riqueza a los sectores más desfavorecidos y a los sectores productivos que mantienen pues la economía mexicana con su trabajo, que es el sector de los trabajadores. Muy bien. Butey, para ti, para tu punto de vista, ¿qué más agregarías del balance y qué se ha hecho a estos 2 años de haber ganado? ¿Butey? Parece que perdimos a Butey y no lo escuchamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué más agregaría, Sergio? Bueno, miren, ahorita agregaría Muy yo. importantes cambios en rubro donde se le quiera buscar. Sí, se me escucha. No, estamos teniendo fallas con Butey. ¿No? Estamos teniendo fallas. A ver, va de nuevo, Butey. Bueno. ¿Sí? Bueno, les pedimos una disculpa a la gente que nos ve y que nos escucha. Esto es a consecuencia de seguir transmitiendo en casa y sale de nuestras manos porque son cuestiones de la tecnología. Pero Sergio, Cory, a ver, honestidad en el estilo de vida y forma de gobierno. Y hemos visto una serie de escándalos que salen de las manos del presidente. A ver, seamos muy honestas y muy honestos. El presidente de la República, nadie puede dudar que es un presidente honesto. Pero esta teoría de que si él es honesto, de ahí se va a desencadenar una honestidad para todos sus funcionarios, creo que ha habido señalamientos y han quedado de ver. ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, miren, se va avanzando en ese sentido y por eso se han modificado las leyes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la corrupción ya no es un delito, ya es un delito grave. Antes no lo era. Entonces, pues eras corrupto, te robabas el erario público, ¿verdad? Y luego no se procedía en tu contra. Ahora no. Constitucionalmente ya es un delito grave. Los fraudes electorales ya son un delito grave. Ya vamos a actuar, ya se va a actuar en contra de los delincuentes electorales. Una serie de delitos que no eran considerados graves y que significaba una puerta redonda para los delincuentes, ya lo son, como el caso de los asaltos a las casas habitación, de los vinculados al narcotráfico, etcétera. Entonces ya se ha modificado la ley en ese sentido y
en este sentido también tenemos que, ¿no hay alguna actividad del gobierno federal hasta ahorita o algún personaje del gobierno federal hasta ahorita que haya sido sancionado por delitos vinculados a la corrupción? No ha habido hasta este momento. Hasta el momento no ha habido, pero ya es sancionable porque se modificó la ley. Butey, ¿cómo te has sentido tú a 2 años del triunfo del presidente? Primero platícame cómo sentiste cuando una lucha en la que me consta que tú has estado en mucho tiempo y muchos años, ganaron la presidencia, pero también cómo te sientes a 2 años. ¿Ya se escucha? Sí. Sí, ahora sí. Sí, ok. Bueno, para nuestra generación millennial y los que estamos desde el principio, desde el 2005, luchando de alguna manera, desde un activismo, desde alguna trinchera, somos la generación en el obradorismo. Somos la generación que nunca ha votado por alguien más, incluso que desde su vida es la primera vez que tienen un presidente que reconocen, ¿no? Porque en el 2006 no reconocimos un fraude electoral y en el 2000 reconocimos una imposición. Entonces es algo muy emotivo y muy importante para muchos de nosotros que somos parte de esta generación, la llamada nacida en el obradorismo. Porque si así como para compañeros que llevan décadas en la lucha, como es mi compañero Sergio González Rojo, desde antes del Frente Democrático Nacional, para nosotros, pues también de 31 años de edad que tengo, 16 años es la mitad de mi vida o de nuestra vida, de los que formamos parte de esta generación. Entonces es algo tan emotivo que es hasta difícil de explicar porque se emociona todo sentimiento que podemos tener. Y también a 2 años del triunfo hemos visto los resultados en todos los rubros posibles. Hablemos de derechos humanos, hablemos de equidad de género, hablemos economía, hablemos transformar la economía de abajo hacia arriba en vez de régimen de privilegios fiscales que había anteriormente. Entonces, generacionalmente es algo muy emotivo y estructuralmente estamos viendo los resultados. No hay duda que en cualquier procedimiento de transformación grande, verdadera, como lo es como lo ha sido la historia de cualquier independencia, de cualquier revolución, vienen retos fuertes y los retos que hemos tenido nosotros vienen acompañados de factores externos, internacionales muy fuertes. Nos tocó un sexenio no solamente en el que tenemos que arreglar las desastrosas consecuencias de 30 años de neoliberalismo rapaz, corrupción, impunidad, como dijo el compañero González Rojo, sino que vino acompañado de la caída de los precios del petróleo, de una pandemia mundial, de las malas decisiones del cartel de la OPEP por pleitos de grandes potencias. Entonces, esos retos los hemos podido llevar a cabo considerando una verdadera crisis mundial y ser el único gobierno hasta la fecha que en tan poco tiempo más de 89 propuestas de las 100 originales se han cumplido y otras están en proceso. Entonces, a tu pregunta, muy emotivo. En una sola palabra, por favor, para antes de ir al primer corte, ¿cómo calificarían el balance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 2 años de la victoria? ¿Butey? Verdadera transformación. Sergio. Una palabra, excelente. Cori. La cuarta transformación es realidad. Muy bien, vamos a corte y analizaremos si todo esto, el balance y qué se ha hecho. Continuamos Entre Generaciones. Entre generaciones, entre generaciones. Continuamos Entre Generaciones analizando los 2 años del triunfo del presidente y el partido político en el gobierno, Morena, Andrés Manuel López Obrador. Y algo que nos preguntan vía redes sociales, y dice Alejandra Gascón Valdés, a Millennial, a Francisco Butey, y ella dice que no estamos haciendo historia. Ella dice que como microempresaria le puede decir que el gobierno federal
no ha tenido avances. Y aquí viene una gran pregunta, y para lo cual esta pregunta le hago a Butey, que lo hace Alejandra Gascón. Siempre hay una interacción con las personas que nos escuchan. Y también Alejandra Ivette Cárdenas dice que se ha avanzado en derechos humanos, por Dios. Y el CONAPRED y los comentarios tan desafortunados de las marchas de las mujeres del 8 de marzo, creo que están en otro canal muy diferente. Y es que yo les voy a ser muy honesto para ustedes tres. Luego lo hablan con tan emoción que cuando los escucho digo, qué padre México es el que estamos viviendo. Pero dista mucho de muchas cosas que en apreciación personal puedo decir que no son así. Pero me gustaría que le contestaran a las personas que están participando y que nos dicen qué ha pasado con los megaproyectos, esto de las reformas legislativas. Vaya, los derechos humanos no se conocen, la imposición de Rosario Piedra Ibarra, así como también como microempresaria Alejandra Gascón dicen que no ha tenido avances. Adelante, Butey. Bueno, respondiendo a la compañera sobre los pequeños empresarios de federal, es la primera vez, lo siento por la compañera, ¿verdad? Debe de haber casos, pero es la primera vez que se apoya de manera directa a los empresarios que están abajo, no solamente a los consorcios multimillonarios como se hacía antes. Ahorita ha habido programas desde el gobierno federal como son las para el bienestar, que son impulsar pequeños negocios de manera directa, por medio de créditos a la palabra, que van aumentando conforme se pagan, por supuesto, sin intereses. Entonces, sí existen esos apoyos. Le recomiendo a la compañera que se acerque a la Secretaría de Bienestar, a que conozca los programas que existen. Sobre temas como la CONAPRED, pues fue un tema que tuvimos hace un par de semanas o la semana pasada, no me acuerdo. Pero son temas que no debate y con... Tenemos una inestabilidad en el internet de Butey. Adelante, Cory, respondiendo el tema del que nos pregunta Alejandra Gascón también. Sí, y lo que dice Alejandra Ivette Cárdenas. Ajá, con respecto a esa pregunta, yo creo que la señorita o señora, perdón, se atrasó en hacer la solicitud de los créditos a la palabra que está ofreciendo el Instituto de Bienestar, la Secretaría de Bienestar. Y yo creo que en general, lo que debemos entender, que hemos heredado una economía que está en derrumbe. Entonces se tenía que decidir precisamente por ayudar a los sectores que estaban más vulnerables, es decir, vulnerables hacia la violencia, más vulnerables hacia la extrema pobreza o en la extrema pobreza. Y claro que sí, sin descuidar pues a las pequeñas o medianas empresas familiares. El punto, por ejemplo, solamente en mi colonia, yo conozco 10 o más casos de gente que han recibido este tipo de apoyos cuando, claro, o sea, a tiempo han hecho su solicitud y en cuestión de menos de una semana recibieron sus 25,000 pesos. Eso significa que sí, no son millones de pesos, sí, pero multiplíquenlo por los millones de personas que recibieron esa ayuda, claro que va a ser un detonante para la economía nacional. Muy bien, dice Fabián Anchondo, primero me critica que porque tengamos apuros de Morena y que todos son muy soberbios, que no estamos bien, esto lo dicen en Facebook, ustedes lo pueden leer, y dice que a seguirle con el atole, con el dedo, repartiendo lo que el pueblo quiere escuchar. Dice que corrupción eliminada, eso es mentira porque Bartlett y en sus filas no deberían de hablar de eso, que con qué cara. Y lo que dice Alejandra Ivette Cárdenas es que difiere con el comentario de Butey porque para las tandas del bienestar se tuvieron que haber inscrito en las encuestas del 2018 porque dicen que si no estás adentro de la encuesta no te dan el apoyo. Sergio, ¿qué opinas de esto? No es cierto. Bueno, no, definitivamente no es cierto. O sea, los apoyos son en general, no se excluye a nadie con algún signo de algún tipo, de sexo, de religión, de edad, etcétera. Todos los apoyos son para toda la gente, son universales al 100%. Eso es lo que le puedo decir yo y lo que le puedo decir a la persona que mencionó el CONAPRED. Bueno, el CONAPRED, como otras tantas comisiones, nadie sabe que existen ni nadie sabe qué hace. Y hay que decir que hemos modificado hasta 500,000 empleos en el gobierno federal que eran para aviadores, para comisiones que no tenían ningún sustento y han sido eliminados. Y en ese sentido, ¿verdad? Van a eliminarse otra serie de organismos que no tienen ningún efecto positivo
en la sociedad. Hasta ahora, nunca había habido un problema con una comisión como de ese tipo. Y ahora que sale y que sale la propuesta de que una indígena, que son las que sufren la, el menosprecio, posiblemente dirigiera esta comisión, pues entonces existen también reacciones muy virales en contra de esto. Butey, Entonces, quisiera que fuéramos muy puntuales y nos dijeran, que nos platicaras cómo va el tema de los megaproyectos, cómo van a ser el motor para el desarrollo, como lo dice Sergio González Rojo. La reforma legislativa son unas reformas que muchos dicen que solo los diputados de Morena aparecen oficialidad de partes, ya que lo que manda el presidente se aprueba así como así. Yo he tenido algunos cuestionamientos al respecto de eso, ya que incluso en la Cámara de Diputados ha habido grande oposición dentro de los mismos de Morena, como lo es Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué opinión te merece esto, Butey? mira, Ahora sí me tengo que cambiar de lugar. Sí quiero contestar rápido. Es cierto que es universal lo de los apoyos. Hay que informarse para la compañera y para también no propagar argumentos falsos. Acérquense, ahí están los apoyos. Y de la CONAPRED, acuérdense que les comenté que de 184 millones que se destinaban para la CONAPRED, el 99 era para gastos burocráticos y el 0.26% se usaba para alineamientos de acción, o sea, atacar la corrupción, la discriminación. Entonces, la conciencia que despiertan estos debates sacan estas cosas a la luz. Sobre las legislaciones concisas que se han hecho, ha habido bastantes cambios en la legislación que hoy se encuentran presentes. Por ejemplo, se ha legislado el derecho de los maestros, cuidar de la educación. La legislación también fue por el INSABI para que primera vez haya salud universal y gratuita. Para fortalecer una democracia por medio del voto directo de los sindicatos. El compañero Sergio mencionó para el ataque a la corrupción, la tipificación del delito grave para fraude electoral, para feminicidio, para que eso es no solo atacar la corrupción, sino también la impunidad. Era un cáncer muy, muy fuerte. Muy importante, no más privilegios fiscales, que fue un discurso de campaña desde el 2005. Que había una disparidad, ¿no? Socialismo para los más ricos y capitalismo feroz para los más pobres, ¿no? Algo muy importante que viene del Congreso de la Unión, que es la protección del maíz, no solo un tema de cómo vamos a pensar. Estamos teniendo problemas con Butey con su estabilidad del internet y quisiera preguntarle a los tres, a ver, ¿y qué pasa con el partido político Morena? Es decir, sí, tenemos estabilidad con Butey en lo que agarremos estabilidad de internet, así como la que tiene Cory y tiene Sergio, para seguir contigo, mi Butey. Pero quisiera preguntarle a los tres, sobre todo a Cory y a Sergio, que traen la estabilidad del internet, quisiera preguntarles, a ver, ¿y qué pasa con Morena? Ganaron hace 2 años, pero es de todos sabidos que han tenido una serie de inestabilidad como partido político, tanto así que el actual dirigente en funciones, Ramírez Cuellar, denuncia a la exdirigente Jacob Polewski, que fue la que lo llevó a la presidencia en la dirigencia nacional, al de Manuel López Obrador. Es decir, yo he escuchado muchas expresiones a lo largo de la historia que no hay gobierno que no tenga resultados si no gobierna adecuadamente de la mano con su partido. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde está el partido político Morena a 2 años de ganar la presidencia de la República? Cory. Sí, yo creo que sí y no. En todo partido político van a haber ajustes y desajustes, precisamente porque el ejercicio del poder pues no es homogéneo, es heterogéneo, tan heterogéneo como México y la gran diversidad cultural y el gran territorio que tenemos. Necesariamente Morena como partido político tiene que, bueno, traslució su actividad política interna como un acto de democracia. Eso es una expresión
de democracia. Es decir, que el pueblo vea que hay necesariamente, sí, ciertas discrepancias, pero discrepancias como parte del ejercicio democrático y de solución de problemas, ¿sí? Problemas, pero que por el buen causa. Es decir, siempre en la línea de la no corrupción, siempre en la línea de y siempre en la línea de obedecer el mandato del pueblo. Es por eso que si anteriormente pues la pregunta se hacía también acerca de los legisladores, ¿por qué todos los legisladores obedecen al presidente? Como no somos entes. O sea, si hay una gran mayoría de legisladores, precisamente es porque es la expresión de los más de 30% de votos, 30 millones de votos que tuvo México hacia Morena. Sergio, ¿cómo ves a Morena en la actualidad? Dice que hay algunas Mira, discrepancias, pues yo digo que son sí, discrepanciotas, porque denunciar a Jacob Polewski de corrupción sí es algo complejo. Sergio. sí, mira, aquí queda claro que no somos hipócritas. O sea, nosotros hemos catalogado a los de la derecha, ¿va? A los reaccionarios, a los neoliberalistas, de hipócritas, porque dicen una cosa, hacen otra cosa, tiran la piedra, esconden la mano. Definitivamente en el partido tenemos problemas y somos consecuentes, no somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Si hay problemas, estos se denuncian y lo denunciamos a la Fiscalía General. No es cualquier cosa. Y hay procedimientos internos en contra de esos actos, presumiblemente de corrupción, ¿verdad? Porque se utilizaron recursos para obras o remodelaciones inexistentes y se va a proceder. Son las autoridades intrapartidarias y extrapartidarias las que van a dilucidar, las que van a investigar este tema y van a resolver para aplicar la justicia al interior del partido. Es decir, no tapamos a nadie ni de fuera ni de dentro. Si hay irregularidades y mucho más relacionadas con la corrupción, vamos a ser intransigentes e implacables, no solamente contra nuestros adversarios, sino contra los que se dicen que están en la cuarta transformación y en los hechos no lo están. Eso es lo que significa esta denuncia para nosotros y eso es lo que significa para la sociedad, pues. Butey, ¿tú Entonces, cómo ves al estamos siendo partido? consecuentes. Hablando del tema del partido, veo retos muy fuertes y que tenemos que atender ya. Es un partido que nos costó muchas décadas, muchos años de lucha poder construir. Y estos retos van en base al partido le faltó, cuando ganamos, institucionalizarse como obradorista, o sea, que no le ha faltado estar a la altura para defender tanto al presidente como a la cuarta transformación en medio de un contexto en el que estamos de un ataque mediático financiado por una reacción prácticamente golpista de noticias falsas todos los días. Y esa falta de institucionalización, de defensa de la 4T es la que nos ha fallado, pero en la que se está trabajando. También un reto es aunque hay mucho joven en nuestras filas, la perspectiva generacional también debe de venir de las cúpulas del nacional. Es un reto que también tenemos que llevar mucho en mente, porque la perspectiva generacional puede cambiar mucho los modos de hacer las cosas, porque nosotros como un partido de izquierda tenemos que llevar a cabo las decisiones que de abajo hacia arriba y no al revés. Ahorita con la dirigencia pasada, con la que tuvimos problemas, que como dice Sergio, denunciamos abiertamente. Y ahorita también se pueden ver que luego se toman decisiones sin consultar como es debido a una base. Entonces esos retos son los que tenemos que llevar a cabo, son retos existentes que hay que reconocer, pero también hay que reconocer que tenemos un partido con filas a gente muy valiosa, de muchas décadas de lucha, con mucha ideología, con muchos principios, con mucha capacidad.
También tuvimos un pacto por la unidad antes del 1 de diciembre del 2018, pero ya para este futuro que viene el partido tiene el reto de tener una elección de representantes que no solo sean capaces, sino que tengan los principios completamente de nuestros estatutos, de nuestros documentos básicos y de izquierda, para que no vuelva a suceder un lastre como lo puede ser el caso de Lili Telles, que siempre fue que llega engañando al pueblo porque llegó por Morena, pero actúa como panista del PAN y es una elección ilegítima que el pueblo no votó por eso. Entonces tenemos que estar conscientes de que la elección de nuestros liderazgos tienen que ser de principios de izquierda. Muy bien, yo quisiera preguntarles antes de ir a corte, en manera de 30 segundos cada uno, consultarle de manera rápida y breve, y quisiera que hicieran un ejercicio que yo sé que es complejo, cuando uno está en un partido político que está en el gobierno federal, es complejo hacer un ejercicio de autocrítica. Ahora quisiera que Cori, que Sergio y que Butey, hablar el Cori, Sergio y el Butey del 2015. Del 2015, el Cori, Sergio y Butey del 2015, y que calificara en una sola palabra ¿cómo calificaría al gobierno federal del 2020? Quiere decir que se pongan en el papel de oposición y cómo creen que le falta o qué creen que es lo que le falta en una sola palabra a el gobierno federal. O sea, tradúzcanse en estos férreos opositores que siempre fueron y no en lo que hoy, que son defensores de un gobierno de la Cuarta Transformación. Pero ustedes, ¿cómo señalarían el gobierno desde la oposición? ¿Qué creen que le falta al gobierno de la Cuarta Transformación? Cori. Pues tal vez ver con más inmediatez la implementación de las acciones, porque en realidad las acciones están bien, todas muy bien, pero el problema tal vez está en la implementación de las acciones en todo nivel. Sergio. Nos hace falta un cambio sistemático en todas las diferentes niveles, áreas del gobierno federal. Nos falta más velocidad en todo el cambio en todas estas esferas. ¿Butey? Concuerdo con lo de mayor velocidad. Tenemos que ir para adelante. Todos los días se están haciendo cambios, pero se tienen que hacer más. Muy bien, si se dice que se necesita inmediatez, se necesita velocidad en ambas partes, es porque muchas veces todavía no lo palpamos porque falta una aceleración para poderlo sentir, para poderlo palpar. Estamos hablando entre generaciones, a 2 años del gobierno del presidente López Obrador. Continuamos y vamos a corte. Entre generaciones, Continuamos entre generaciones en este último programa de la primera temporada y estaremos en una etapa que ahorita platicaré antes de finalizar de videocolumnas todo el mes de julio, iniciando la segunda temporada en donde ya sea en radio, televisión, redes sociales, a la par del programa de radio en las mañanas de lunes a miércoles, tendremos videocolumnas de nuestros panelistas que nos acompañaron en toda la primera temporada y nos seguirán acompañando en toda esta segunda temporada. Yo quiero preguntarle y agradecerle nuevamente en este tema de 2 años de la victoria del presidente, cuando muchos nos preguntamos qué hay que celebrar. Es decir, ahorita dijeron cuáles son los logros. Ahora les pregunto en esta primera ronda qué falta por hacer, porque tengo yo una consulta. Miren, un presidente, el más votado de la historia, con 30 millones de votos, es decir, el más votado de la historia, el presidente López Obrador, sacó 30 millones de votos. Ni siquiera sumándose los votos de los opositores del PAN, del PRI, del Independiente, alcanzarían a ganarle a López Obrador. Entonces, llegó a ganar con 30 millones, con una gran expectativa. Pero ¿cómo está su popularidad a 2 años de haber ganado la presidencia? El día de hoy nos amanecemos con el tracking de Roy Campos que dice que la desaprobación del presidente es de un 52% contra una aprobación del 47%. Pero ¿cómo estaban los presidentes desde Salinas hasta la actualidad al mismo día de hoy? Es decir, a 2 años de su victoria. Voy a hacer una recapitulación rápida. Carlos Salinas de Gortari traía 75% de aprobación en 1990 y 16% de desaprobación. Ernesto Zedillo traía 34% de aprobación y 63% de desaprobación.
Vicente Fox, 50% de aprobación y 46% de desaprobación. Felipe Calderón, con todo y su desgobierno y la guerra contra el narco, traía 61% de aprobación y 37% de desaprobación. El presidente Enrique Peña Nieto traía un 48% de aceptación y un 51% de desaprobación. Y hoy el presidente López Obrador, y nos levantamos en la mañana con un 52% de desaprobación y un 47% de aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que los 30 millones de votos con los que se ganó no se han conservado esa simpatía con el presidente a 2 años de su gobierno. ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, miren, para empezar, si el universo es toda la población, son 130 millones, casi la mitad son 65 millones. Entonces pasamos en términos absolutos de una aprobación de 30 millones a una aprobación de 60 millones de mexicanos, para contestarle de esa manera a Roy Campos, ¿no? Por ejemplo. Luego, si vemos cuál es la metodología que utiliza Roy Campos en las encuestas, son para personas que tienen teléfono fijo y que en el transcurso de la mañana les marcan y contestan. ¿Quién a las 11 de la mañana está en su casa y su casa tiene teléfono fijo hoy actualmente? ¿Verdad? Entonces, generalmente es un sector, un segmento que opina en ese tipo de encuestas. Por eso hay que tomar con pinzas o poner con alfileres las encuestas de este tipo de casas encuestadoras y ver la metodología, cómo le hacen para censar o para encuestar precisamente a los ciudadanos, Sergio, ¿no? tú tienes Hay que tener una en pregunta, cuenta Sergio. eso. ¿Tú tienes otros datos de una encuesta más veraz que se pudiera tener a la actualidad de la aprobación del presidente en la actualidad? Sí, yo tengo otros datos como Ahora sí. dice ¿Y cómo anda nuestro. en la popularidad en tus datos el presidente de la República? No, en los datos que tenemos fidedignos de una serie de muestreos, de encuestas, porque hay muchas encuestas que tienen diferentes metodologías, ¿no? Entonces ¿Pero cómo nosotros anda? andamos en un 68% de aceptación, ¿verdad? Okay. Actualmente. Eso es lo que tenemos. Okay. Entonces, ¿Y de negativos? definitivamente, y de negativos, pues en la contraparte de 68 o sea, no hay no contestó. O sea, bueno, sí hay más detalles, pero no los tengo ahorita en la mano. En Así a realidad, números cerrados. tenemos El resto que no y el 68% 68 que sí. que no. Va. Sí, exacto. Perfecto. ¿Butey? Con eso de los métodos de las encuestas, yo estoy confiado de que sí contamos todavía bastante con aprobación, no solo por, sí se oye, no solo por, Sí, se escucha. no solo por lo que vemos, sino porque si ese no fuera el caso, la derecha no hubiera hecho todo lo posible para que la revocación de mandato no se lleve a cabo este 2021 como nosotros lo planteamos, porque están aferrados en querer hacer un golpe, en que se vaya a fuerza por sus ganas, pero no quieren que sea democráticamente. Entonces, si estuviéramos en picada, como le gusta decir a la derecha, hubieran aceptado la revocación de mandato y al contrario, votaron en contra. Y hay algunos del sector de la derecha que siguen en contra de ella, aunque se haya movido hasta el 2022, porque le temen a la revocación, le temen. Y aparte, yo he visto, o sea, en otras encuestas, como dicen, que a pesar de que el partido a veces ha tenido un pequeño declive, la figura del presidente Andrés Manuel sí se mantiene firme. Eso es ahí cuando tenemos los retos del partido, de institucionalizarse en defensa del presidente de la Cuarta Transformación. Entonces, las encuestas estas de las que no nos preocupan porque los hechos son los que cuentan y la oposición aún muestra miedo de que les demos otra derrota contundente, como en el 2021 les vamos a dar. Muy bien. Cori. Pues sí, decir que precisamente todos esos vaivenes son expresión de una democracia legítima, porque precisamente si hay esa diferencia entre una y otra encuesta, pues
puede ser la representación de la opinión de la mayoría de la población, pero siempre va a tener el relativo de la realidad. Es decir, que en la realidad el avance del gobierno de la Cuarta Transformación es objetiva, tan objetiva como que, por ejemplo, aquí en Chihuahua son más de 20,000 empleos nuevos que se han creado en la Sierra Tarahumara, y yo no creo que esos 20,000 votos vayan al PAN o al PRI. Es decir, que en este marco de la construcción en la realidad de un cambio de vida, o sea, real, legítimo, palpable, por eso mismo no vemos tantos migrantes, que se llama aquí en Chihuahua, es el caso de Chihuahua, ¿no? Entre todos los que hay, tantos migrantes tarahumaras o del sur aquí en Chihuahua, porque están trabajando en Sembrando Vida. Aparte de eso, no podemos descuidar el marco internacional y nacional de una lucha férrea de aquellos, de ese grupo, de ese sector social que existe, pero que es aún poderoso, que se ha enmarcado en una lucha en los medios de comunicación, creando organismos, fundaciones, no sé, dando sus explicaciones desde su punto de vista de los privilegios. Claro, ¿cómo no les va a doler perder esos privilegios? ¿De qué privilegios estoy hablando? ¿Cómo es posible que una nación tan pobre, donde la mayor cantidad de la población, más del 50% era pobre, tenía un presidente, más de 8,000 funcionarios cuidándolo? Era una sangría para el Estado. Entonces, la idea de la lucha contra la corrupción y la idea de la democratización de la vida del pueblo, dándole de comer, dándole no la oportunidad, sino los derechos, porque inclusive a nivel de términos se ha manipulado. Y eso es lo que están jugando ahorita estos grupos minoritarios. Son minoritarios, porque ellos manejan la idea que dicen, no, pues sí, México está dividido, sí, pero nosotros por la mayoría y ustedes por la minoría, eso es efectivo. Entonces, estos grupos, ¿en qué se solapan? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Qué es lo que utilizan? Pues son más de 36 años de neoliberalismo, donde sí es cierto, o sea, no se ha educado al pueblo. Si el pueblo ha votado por Morena, si muchos sectores sociales han votado por Morena, sí es cierto, hay niveles de conciencia, pero muchos, porque la realidad, sí, la realidad de pobreza, 260,000 muertos, 60,000 sin identificarse, más de 40,000 desaparecidos, esas son cifras que calan, y eso es lo que ha llevado a que Morena también llegue al poder. Entonces, una vez en el poder, cuando dentro del Plan Nacional de Desarrollo y todas las acciones del gobierno se están haciendo evidentes, aunque no les guste, claro que van a tratar de tergiversar la información dando datos erróneos. Con esto acabo, por favor. Por ejemplo, en el caso de las guarderías, soy testigo de que muchas guarderías inflaban el número de niños que llegaban a registrarse. Efectivamente, tenían 15 a 20 niños y registraban 80. Esos casos de corrupción no se están permitiendo ahora, y eso es lo que les duele, porque sí es cierto, el ejemplo viene desde arriba. Si desde arriba se tolera, o sea, no hay corrupción, claro que hay corrupción, sí, pero no se está tolerando, porque se están haciendo las modificaciones a la ley necesarias para precisamente crear un marco democrático donde el pueblo evidencie que realmente hay estos cambios que son posibles. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil, porque lo que más tiene la gente en sus manos son estos medios de comunicación que se dedican a atacar con mentiras. Y es verdad, son mentiras, porque la realidad nosotros lo estamos viendo. Yo era maestra, yo soy maestra, perdón, y yo hice investigaciones con mis alumnos en el caso de los derechos humanos de los migrantes. Y todos y cada uno de mis alumnos, sin necesidad de que yo les diga, ellos constataron cómo se violaban los derechos humanos. La violación de los derechos humanos debe ser entendida en términos de la acción violenta del Estado contra la población. Y en estos 2 años de gobierno de la Cuarta Transformación no hubo tal. Sí hubo violencia. Violencia entre grupos delictivos, violencia sí hacia la mujer, violencia laboral sí, pero como Estado, para que se le atribuya o se le cuelgue ese cartel de violador de derechos humanos, no. Entonces, no es que yo lo diga, o sea,
está así la terminología y la concepción de esas ideas. Muy bien, Cori. Me parece sorprendente escucharlos, les soy muy honesto, y también estoy muy impresionado cómo han sido las reacciones en redes sociales. Primero dice Raúl de Luca que este programa olió a torta y a frutzi. Yo le puedo decir que no, yo los invito porque es un programa en donde se debate, en donde a mí me interesa saber cómo se está viendo los 2 años del triunfo, pero desde la cuarta transformación hacia la ciudadanía en general. Cori nos menciona hace un momento que muchos de los ataques son puras mentiras. Pero dice, por ejemplo, Fabián Anchondo, disculpa Butey, pero nadie teme a la revocación. Lo único que quieren es que aparezca el presidente en la boleta para no perder sus curules, porque eso sí es lo que les da miedo. Y viene una gran pregunta que yo en esta ronda quiero que se extiendan un poco, no hay problema, pero sobre todo que podamos comenzar a aterrizar. ¿Qué falta por hacer? Es decir, están a 2 años del triunfo y muchos dicen, vaya, me sumo a ello, cuando mencionamos que muchas de las cosas que solo puede festejar el presidente López Obrador es que haya ganado con 30 millones, porque hasta el momento no hay palpable algunos resultados y algunos beneficios. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer en economía? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué falta por hacer en la creación de empleos, los cuales se están perdiendo? Y ahí están los números. ¿Qué pasa en la atención médica universal, lo cual también es un gran reto? ¿Y qué pasa con el combate a la pobreza? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué falta por hacer? Hagamos un ejercicio de mucha autocrítica y les pido ese gran esfuerzo a ustedes tres y que nos digan qué es lo que falta por hacer. Adelante, Sergio. Lo que a mí me preocupa y que considero que nos falta por hacer es que existe un aparato de gobierno en la cual la mayoría de los funcionarios de tercer, cuarto, quinto, sexto nivel no están comprometidos con la cuarta transformación e inclusive muchos de ellos están en contra de la cuarta transformación. Entonces tenemos que acelerar, decía yo, el paso para reestructurar el gobierno y cambiarlo en todos sus niveles por gente que esté comprometida con el cambio, por gente que vaya hacia el progreso, hacia la transformación de este país en los rubros que hemos venido señalando y que ya hemos avanzado de manera espectacular, ¿no? En una situación de crisis mundial donde todos los bloques económicos en el mundo, que es China, que es Rusia, que es la Unión Europea, que es Estados Unidos, tienen graves problemas estructurales, tienen dificultades, que son potencias en el mundo, pues ahí estamos en un planeta que está en crisis por la situación que todos conocemos y sin embargo hemos mantenido la estabilidad económica, la macroeconomía se ha mantenido relativamente bien, no ha habido gasolinazos, no ha habido grandes devaluaciones como estábamos ya curtidos con los anteriores gobiernos. No ha habido nada de eso, hay una relativa estabilidad, no hay hambruna, vean ustedes, no hay saqueos de tiendas, no hay nada de eso. La gente que tiene recursos está sobreviviendo y la gente que no tiene se le está apoyando directamente a ellos vía apoyos económicos y vía apoyos de despensas y todo eso de asistencia social. Entonces, hay una gran estabilidad, sí se ve, o sea, sí se percibe. E inclusive hay condiciones para que los negocios empiecen otra vez a resurgir y a emerger y reconstruyamos todos juntos lo perdido. Eso es lo que yo te diría, Christopher. Butey, también habla un radio escucha y nos dice, y saluda al equipo de cabina que hace esto posible de manera remota, y dice, señor Butey, no me ha llegado mi pensión, atentamente la señora González. Que se acerque a Bienestar, y si quiere que se acerque allá a mi oficina, en la Morelos y Segunda, y vemos cómo darle para allá con mucho gusto. Y para ¿qué falta por hacer, Butey? Bueno, sí le tengo que contestar a Anchondo, ¿no? Que me comentó cómo se adelante. Hay mucha contradicción en lo que nos dice ahí, porque si se supone que vamos en picada, pero dice que no quiere que salga en la boleta en el 21 porque vamos a ganar, pues debería ser al revés. Si vamos en picada y sale en la boleta es porque nos va a perjudicar. O sea, se contradicen mucho ahí, pero bueno, señal que vamos para arriba.
Un reto que yo veo, y a lo mejor Cory va a profundizar ahí porque le gusta mucho el tema de migración, pero yo sí veo un reto en migración respecto a que asociaciones civiles que sí trabajan en acorde a derechos humanos de personas en migración, como es el Instituto 117 Migrando aquí en Chihuahua, el Instituto para las Mujeres en la Migración, que fue el primer trabajo que tuve yo como licenciado, fue ahí, el Instituto de Derechos Humanos de Fray Matías Romero, han tenido algunas dificultades para acercarse al gobierno federal por medio del Instituto Nacional de Migración, han tenido esas quejas que no han podido acceder a instalaciones migratorias o que no han podido tener un contacto directo con el gobierno. Entonces yo creo que ese es un reto muy fuerte. Hay que acercarnos a esas asociaciones, porque sí hay asociaciones malas, ¿no? Hay asociaciones electorales y corruptas, como son las asociaciones de Claudio X González, pero en este tema de la migración, que sí es un tema que conozco por experiencia laboral, es un reto que sí tenemos que llevar a cabo. Y por el otro lado, el otro reto que sí mencioné durante el programa es el reto que tenemos en el partido. Tenemos que echar para adelante esas fallas y tenemos que ser autocríticos dentro de ese partido para poder ser unos verdaderos garantes de la defensa de la 4T. Cory, 40 segundos, por favor. ¿Qué falta por hacer? Primero, consolidar la unidad dentro de Morena, ¿sí? En torno al proyecto de la Cuarta Transformación. Y en segundo lugar, entender, comprender y pedir a la población que entienda que los niveles de dirección en general en todo el país se fueron cuando se triunfó electoralmente, pues se fueron a ocupar puestos de alto mando, es decir, secretarías, instituciones que deberían de tener y contar con la presencia y el trabajo de esta gente que estaba no más capacitada, sino que tenía más experiencia, pues, durante muchos años. Muy bien, Cory. Cory, lamento interrumpirte. Lamento interrumpirte, Cory, pero ya se acabaron los 40 segundos y ya tenemos que cerrar el programa. Este cierre de la primera temporada de Entre Generaciones, vamos a generar unas videocolumnas para radio, televisión y redes sociales durante todo el mes de julio y generaremos la segunda temporada a partir del mes de agosto, segunda temporada, agosto-diciembre, Entre Generaciones, con sorpresas, con debates más álgidos, con debates de análisis y autocrítica. Y yo quiero, antes de finalizar, de manera rápida, en una sola palabra, yo les pregunto a ustedes tres, ¿creen que Morena pueda ganar la gobernatura del estado de Chihuahua el próximo año? ¿Sí y con quién? Cory. Si nos organizamos bien en torno a la unidad del proyecto, claro que vamos a ganar. Unidad. Pues, Sergio. Quiero ver proyectos. Sergio. Bueno, definitivamente sí estamos en condiciones de ganarla, definitivamente. Yo considero que según mis datos vamos 10% arriba de las preferencias electorales aquí en Chihuahua, con Cruz Pérez Cuellar sobre Maru Campos, aquí en el municipio de Chihuahua. Muy bien, ya lo destapó mi Sergio. Y tenemos el 30% de ventaja en todo el resto del estado. Sí, está bien, gracias. Definitivamente sí podemos ganar con quien elija el consejo. Muy bien. Gracias a Cory, gracias a Butey, gracias a Sergio. Este es su programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con perspectiva generacional. Y el día de hoy analizamos los 2 años del gobierno del presidente López Obrador, los 2 años del triunfo del presidente López Obrador, con puros simpatizantes y militantes de Morena, para que toda la gente que nos escuchó y que nos oyó hicieran el ejercicio de crítica o autocrítica, pero sobre todo propuesta para tener nuestro estado y nuestro país en una mejor manera. Mi nombre es Christopher James Barús. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada del mes de enero a este mes de julio y nos vemos en agosto para iniciar la segunda temporada. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos en la primera semana de agosto. Hasta luego. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con
con Christopher James Barús.